Hola, ¿cómo están? Bueno, de vuelta aquí en el espacio para compartir lecturas. Terminé de leer este libro que se llama Clima, que fue publicado el año pasado, en agosto del 22, y es este. Bueno, como verán, es un libro bastante gordo. Y bueno, y dice en la contratapa, ¿no? Para empezar a analizar, dice, hace casi 200 años la comunidad científica tuvo el primer indicio que relacionaba la emisión de gases de efecto invernadero con el aumento de la temperatura de nuestro planeta. Hoy la certeza es total. ¿Por qué los estados, las empresas, las comunidades y los individuos no parecemos tener la voluntad o las herramientas para hacer algo al respecto? ¿Qué hay que cambiar? Y sobre todo, ¿cómo lo cambiamos? La palabra clave es diseño, en tanto perspectiva para transformar el mundo, porque sin ciencia no se puede, pero con ciencia no alcanza. Este libro es una búsqueda por aportar a la urgente transición ecosocial que necesitamos para garantizar la supervivencia y el florecimiento de nuestra especie en este planeta. Este proyecto fue realizado por un equipo interdisciplinario y se divide en tres partes. La primera define con precisión el problema, sus consecuencias y los escenarios posibles que enfrentamos. La segunda aborda tres sistemas que debemos conquistar: energía, movilidad y alimentación. Y la última repone la experiencia de actores disímiles, un laboratorio de política pública, una incubadora de startup y una agrupación ambientalista para responder la pregunta concreta acerca de cómo podemos construir futuro a partir de este presente, el desafío de diseño más grande de todos los tiempos. Así también se subtitula este libro, ¿no? Que dice el desafío de diseño más grande de todos los tiempos. Bueno, este libro también fue presentado en la televisión pública hace poquito. Lo vi estaban los científicos que participaron, que son varios del CONICET y también de las universidades nacionales de Argentina. Y bueno, y si bien está dividido en tres partes, hace una, bueno, nos mete de lleno en todo aquello que podemos hacer, más bien que en lo que debemos hacer. Porque si bien hablar de clima es como bastante deprimente, porque es como que más allá de lo que hagamos parece un lugar sin soluciones al que vamos, con catastrófico, a un lugar catastrófico, pero lo que establece este libro es la esperanza de que podemos hacer algo, de pensar qué es lo que podemos hacer. Bueno, y habla de soluciones múltiples y masivas que se pueden dar y que dependen de la escala, el territorio, la cultura, el contexto de historia que en los lugares donde se intenta practicar. Bueno, y habla de navegar esta transición, que no solamente pone en juego las historias y propuestas de soluciones técnicas, sino también las disputas y construcciones de sentido para una transición sustentable y justa. Bueno, es muy importante como se puede ver que los países más desarrollados son los que contaminan, si bien, bueno, los que hablando de el efecto invernadero, que se ha constituido, se consume mucho más rápido de lo que se puede renovar, la emisión de dióxido de carbono, bueno, y el metano en la agricultura y ganadería, el dióxido de nitroso y los fertilizantes artificiales que son ricos en nitrógeno. Y el peor escenario posible es que la temperatura supere los 3 grados de aquí en adelante, y eso se calcula que puede llegar a ser a fines de este siglo, o se calcula, habla de un periodo hasta el 2150. O sea que nuestras generaciones quizás no lo veamos y sí en algunos aspectos podemos ver aumentado ese 1,5% de temperatura en el planeta, pero las generaciones, por ejemplo, de 40, 30 años lo van a ver en 2 grados más elevados, y las generaciones que nacieron
este siglo, pueden llegar a haber 3 grados más o más, ¿no? Lo que sería una catástrofe para fin de siglo. Entonces, lo que propone son soluciones en donde las empresas, las multinacionales son las que deben tomar medidas y también los estados. La importancia del Estado, la importancia de la soberanía energética. Bueno, por ejemplo, el dióxido nitroso, los fertilizantes artificiales que son ricos en nitrógeno, dice que los que más producen son China, Estados Unidos y India. Y que, bueno, y que se establecieron algunos parámetros. Si bien dicen que, por ejemplo, Rusia, China e India tuvieron emisiones domésticas que son menores, ¿no? A lo calculado originariamente, o sea que restringieron. Pero Estados Unidos, la Unión Europea y Japón son los que más efecto invernadero producen. Y esas mediciones están subestimadas. Dice Italia, Francia, España también aumentaron un 30, un 40% de lo estipulado originariamente. Y se considera que son los responsables del efecto de estos gases de efecto invernadero. Argentina, dentro de ese balance, tiene emisiones cercanas al 0%, pero como todo, todos nos vemos afectados, los países en desarrollo se ven afectados por esas grandes potencias que inclusive, eh, bueno, el 1% más rico del planeta emiten el 50% de esos gases de efecto invernadero. Así que ahí se puede ver esa crisis provocada por ricos y que afecta principalmente a los pobres. Bueno, también habla, por ejemplo, de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comunidad del Caribe, también hicieron una investigación en donde las inundaciones para fines de siglo puede afectar a 7.000 kilómetros de ruta. A 1 de 4 aeropuertos pueden perderse y 4 de 5 puertos marítimos. Eso sería catastrófico porque si bien siempre se analiza el clima como algo separado, como algo que no va a incidir, pero todo tiene que ver con todo porque la relación del cambio climático que genera catástrofes también genera migración y por ende conflicto. Entonces, si esto no se toma en cuenta desde ya como para ir mitigando esto, para que esto se pueda disminuir o parar, desacelerar, porque es imposible pararlo, pero sí desacelerarlo, podemos tener esperanzas de acá al año 50 o a fines de siglo. Las soluciones son posibles, porque no quiere ser este libro que sea una cuestión sin solución, ni nada por el estilo, y que sea, bueno, porque eso no genera participación tampoco, y sí establece que haya medición, o sea, que haya una esperanza y que se puedan hacer cosas y que se analice en este proyecto de diseño a gran escala que se ponga en cabeza de las empresas, las multinacionales y los estados, ¿no? Reducir las emisiones y aumentar los sumideros de carbono, vivir de manera tal que contribuyamos a esa reducción, sobre todo durante la segunda mitad del siglo, que es cuando se espera que los impactos climáticos se aceleren y puedan entonces no tener o sea, que entonces no pase esto, ¿no? Esta cosa de que no tenga solución. Bueno, eh, la energía, habla sobre la energía y los descubrimientos de nuevos yacimientos que incrementan las reservas brutas de los países, eh, pero lo que necesita la sociedad es cada vez más y por ende estos recursos energéticos no pueden abastecer a la sociedad. Bueno, en el 2030 se espera, se dice así, que el 60% de los autos sean eléctricos, pero para eso tiene que haber también un plan estratégico o algo para que esas herramientas para emanar menos gases sea accesible a todas las sociedades y que
bueno, se pueda generar. Por eso, en Argentina dice que el plan de transición energética para el 2030, que se estableció en el año 21, dice que debe ser justa, asequible y sostenible, y simultáneamente debe tener una consistencia social, macroeconómica y fiscal financiera, y que tiene que ser compatible con la inclusión social. Eso es indispensable, con el crecimiento económico y esa disponibilidad de divisas, porque cada país tiene su problemática. La soberanía energética se vuelve a establecer desde estos grupos de investigación, que es prioritaria. Y en Argentina, el gas natural es el combustible que domina la matriz, a pesar de que el 80% es dominada por los hidrocarburos. Eh, bueno, el gas natural es el que genera menos emisiones de efecto invernadero. A nivel, o sea, por unidad, ¿no? Por unidad de energía. El gas es mucho más ecológico que los hidrocarburos. También habla de la alimentación, habla de la movilidad, de la densidad bien administrada en las ciudades, que a veces los conglomerados, si están bien distribuidos, tienen cercanía a la gente, entonces se traslada menos, a veces es mejor que las grandes distancias y que la gente se tenga que mover. En cuanto a la alimentación, habla de la producción de carne, lo pastoril contra lo que es los feedlot, que si bien hay una controversia, porque los feedlot, bueno, es más, se maltrata más al animal, pero no se emana tanto metano como si en el pastoreo de animales, que Argentina tiene mucho, que son los animales esparcidos por el campo. Eso sí afecta con el metano la emisión de gases que producen el ganado de esa forma, y no cuando están en feedlot. Pero ¿qué pasa? La controversia es que los feedlot también pueden contaminar las napas. Entonces es todo donde se ve no solo las cosas a rajatablas, ¿no? de lo que afecta y lo que no afecta, sino las controversias que hay, ¿no? Entre las decisiones que se deben tomar. Bueno, también habla que el argentino, por ejemplo, la basura, 72 kilos de basura elimina por habitante al año. Eh, También hace un análisis de eso, y también las políticas de desarrollo. Habla de esas políticas de desarrollo para las transformaciones que son factibles de aplicar desde Argentina y en el mundo de hoy, y salir de esa parálisis que hay que navegar por un camino no del cómo, del qué se debe hacer, sino del cómo podemos, y es el Estado el actor clave a la hora de delinear y ejecutar innovaciones estratégicas que luego el mercado continúa desarrollando. Hay muchos ejemplos de esto que yo desconocía, bueno, de estudiantes, ¿no? De investigadores, mejor dicho, ya sea de Tucumán, de Quilmes, hay 3 casos, y de Rosario, que tienen la ayuda inicial perdón, del Estado, y luego las investigaciones hacen que el ámbito privado las profundice. Entonces se ve aquí cómo el Estado es realmente importante para regular e intervenir en estas políticas para mejorar todo lo que es la ecología tan necesaria y tan cercana a las decisiones políticas que tienen que ver, inclusive no aisladas, sino con todo. Y también habla del activismo ambiental. Bueno, es un libro muy interesante, se los recomiendo, la verdad, para ponerse bien al día con este tema tan actual. Y bueno, si bien es gordo, tiene muchas siglas, pero es muy entendible, y así que, bueno, los dejo con esta reseña y nos vemos en la próxima. Gracias por escucharme hasta aquí y nos vemos. Bueno, chau, chau.